¿Estás preocupado por la mala suerte en el amor, en el trabajo? ¿Te sientes perseguido por la envidia? ¿Padeces de enfermedades extrañas, raras, incurables? ¿Mala suerte en los negocios, viajes y juegos de azar? ¿Se te mueren los animales en tu rancho? ¿Se echan a perder tus cosechas? ¿Constantes accidentes? ¿No te rinde el dinero? ¿Todo lo que emprendes se te va al fracaso? ¿No eres feliz con tu pareja? Tú puedes estar en peligro. Alguien te pudo haber colocado un mal sobrenatural y no te has dado cuenta. Consúltame hoy mismo en la calle Gómez Farías, número 1007, aquí en Toluca, Colonia Morelos. Una llamada cambiaría el rumbo de su vida. 215-8669. 215-8669. Somos Luz y Vida. Soy Lisette Larraguibel y acompáñame en punto de las 9 horas en el noticiero matutino a través de la plataforma www.idmedia.mx, en Facebook, @oficial idmedia.mx. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en punto de las 9 horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idmedia.mx. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.idmedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Equilibrio, armonía y salud. ID Media. Y ahí como papás, nosotros les transmitimos eso. Andrea Fabiola Chávez Díaz. Un desequilibrio en cuestión hormonal también. Sebastián Camacho Bailón. Los esperamos todos los lunes en Equilibrio, Armonía y Salud a las 11 de la mañana. Escúchalo por idmedia.mx. Equilibrio, armonía y salud. ID Media. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Equilibrio, Armonía y Salud en nuestra semana del lunes 20 de agosto del 2018. Soy Sebastián Camacho y les doy la bienvenida a nuestro programa del día de hoy a través de ID Media, nuestra casa productora. Recuerden que nos escuchan a través de YouTube, Facebook, Periscope, Twitch y Twitter como idmedia.mx o bien por www.idmedia.mx. Bueno, pues el día de hoy en Equilibrio, Armonía y Salud tenemos preparado un programa en el cual pues vamos a estar platicando de parte de la importancia en el ejercicio de la medicina alternativa, en lo cual es la herbolaria, y que también es una de las ramas de la medicina alternativa, y si no es que la precursora de la medicina alternativa, y que por medio de esta se han ido desarrollando en el campo del ejercicio de la medicina alternativa distintos tratamientos y distintos métodos para ayudar a rehabilitar y a mejorar en la fase de la enfermedad, y que justamente lo hacemos por medio de la herbolaria, o bien también conocida como la fitoterapia. Pues nuestro programa del día de hoy queremos comenzarlo con nuestra frase, la frase de todos los lunes, una frase que nos invite a ese constante ejercicio que vamos teniendo en nuestra vida diaria, ese ejercicio en nuestra vida, en nuestras ocupaciones, en casa, en el ejercicio de las labores en casa, también para todas las personas que nos están viendo que son amas de casa. También sabemos que esta semana ya fue un regreso a clases, y que en este regreso a clases pues bueno, también que nuestra frase pueda ayudar y motivar a todos aquellos estudiantes, tanto a nivel de primaria, secundaria, preparatoria o bien de universidad, para que puedan también el poder encontrar ese sentido y un verdadero destino de acuerdo a lo que están haciendo. Nuestra frase del día de hoy: no hace falta ir rápido para llegar, solo tienes que tener claro el destino. Esta es nuestra frase del día de hoy. Y bien, pues como lo comentaba y como nuestra frase nos invita, yo creo que muchas veces el ser humano vamos viviendo demasiado rápido y vamos enfrentándonos a diferentes pruebas, a diferentes ejercicios que nos obligan a ir rápido.
¿verdad? Y por eso es que nuestra frase pues no solamente nos invita a que podamos residir en nuestro interior y encontrar ese verdadero objetivo del por qué estamos ejerciendo o dando este método para encontrar lo que queremos, sino también para que todo aquel ejercicio que estemos realizando lo hagamos desde un punto de vista con amor, desde un punto de vista fraternal y amoroso, que también nos arropemos y nos identifiquemos con cierta actividad para que podamos hacerlo verdaderamente con amor. Y bien, pues como lo comentaba al principio de nuestro programa, el tema del día de hoy es platicar de la herbolaria y la fitoterapia, uno de los ejercicios, como lo comentaba, dentro de la medicina alternativa, y para lo cual nos acompaña el licenciado Ernesto Rafael II. Él es certificado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Herbolaria Clínica. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por ser parte de esta luz que Equilibrio Armonía y Salud quiere hacer llegar a casa de muchas personas que nos escuchan y que nos siguen, para que podamos de cierta manera asesorar en este ramo que es la medicina alternativa, justamente de lo que vamos a platicar hoy, que es la herbolaria. Gracias, Ernesto, y bienvenido. No, pues el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, al final de cuentas ahorita vamos a tocar un tema muy interesante, que es herbolaria. O como usted lo mencionó, otra de las caras que tiene es que a esto se le conoce como fitoterapia clínica. Entonces, pero vamos a empezar primero por saber qué es la herbolaria para poder entender todo este tema. Así es, Ernesto, gracias. Bueno, entonces la herbolaria como tal surge desde los tiempos ancestrales, cuando nuestros antepasados no tenían medicamento para poderse tratar de los padecimientos, dolores que les llegaban a quejar. Entonces, por consiguiente, empezaron a buscar en la naturaleza y llegaron a encontrar pues prácticamente plantas con las que podían sanar sus dolencias. Obviamente, algunas eran venenosas, algunas no, pero todo esto se fue dando poco a poco con la práctica. Entonces, de cierta manera se descubrió o se ha descubierto que hay ciertas plantas que tienen beneficios para el ser humano en diversas formas. Puede ser para el sistema digestivo, para el sistema respiratorio, etc. Pero bueno, ahora, entendiendo, por ejemplo, todo este asunto que sería la historia, una breve historia de la herbolaria, tenemos que ¿qué es herbolaria? Herbolaria sería más bien, si desfragmentamos la palabra herbolaria, pues tiene que ver más que nada con herbo, que sería planta o hierba, y hilaria, y que eso ya sería más bien el lugar en donde hay plantas, el lugar donde podemos encontrar esas plantas para podernos tratar. Pero más que nada, más allá de la herbolaria, ahorita ya se le ha dado un término diferente que sería la fitoterapia. Entonces en este caso sería sería planta, y terapia sería un tratamiento específico para poder tratar algún problema con las plantas. En este caso sería el tratamiento que tiene de por medio la utilización de plantas para poder tratar algún problema en específico. Eso sería la fitoterapia. Y clínica, pues más que nada se va a adaptar al hecho de que todo esto se puede utilizar de manera abundante en problemas diversos. Pero ya específicamente hablando, porque básicamente todo esto tiene un antecedente, como ya lo mencioné, pero así que también tiene ya específicamente hablando un hecho de decir esta planta sirve para aquello, esta planta sirve para esto otro. Entonces todo esto básicamente referiría al hecho de ser fitoterapia clínica, o sea, en ese hecho principalmente. Así es. Fíjate, Ernesto, que al principio del programa mencionaba esta parte, ¿no? Y que bien nos lo mencionas con el saber qué es la herbolaria o fitoterapia, que son parte de los dos términos que se le da a este uso y a este tratamiento dentro de la elaboración por medio de las plantas de diversos padecimientos, ¿no? Efectivamente, fíjate, Ernesto, que a mí me gustaría escuchar por qué precisamente deja de tomar el término herbolaria y comienza a tomar el término fitoterapia, ¿no? Como tal, se empieza a ver como una terapia, como lo comentas, por medio de las hierbas y de esas esencias que se adquieren, pero que se empieza a ver como una terapia. ¿Por qué terapia, Ernesto?
Bueno, pues muchas veces uno podría tomar las plantas de manera a discreción, ¿sí? Para tratar a lo mejor algún problema digestivo, o por ejemplo, ahorita en este tiempo en donde hay este cambio de climas, se puede tomar una planta para las vías respiratorias, por ejemplo. Pero esto sería sin medir tal vez las consecuencias de la planta, o inclusive tal vez mezclando algún otro tipo de tratamiento. Entonces, el término aquí de tomar un tratamiento ya específico con herbolaria, que sería la fitoterapia, tiene que ver más que nada con el hecho de que ahora tenemos que plantearnos y el saber de que hay algo que se puede hacer para esta situación. O sea, ¿a qué me refiero con todo este detalle? Quiere decir que ya, por ejemplo, si tenemos algún problema de vías respiratorias, tomar algo que vaya quitando cada uno de los síntomas hasta terminar totalmente con los síntomas que dé la vía respiratoria como tal. Probablemente si tengamos acumulación de flemas, pues dar una planta para que saque las flemas, otra para que elimine el virus o la bacteria que esté ocasionando esto, otra que sirve para desinflamar las vías respiratorias, y ya una última para a lo mejor subir las defensas y que el cuerpo no vuelva otra vez a caer en esta situación. Entonces sería un tratamiento específico para corregir algún desorden que se tenga. Entonces el término aquí de terapia sería el tratamiento para resolver algún inconveniente que se esté dando en ese momento. Y no meterlas, ahora dices, pues ahora te tomas esto que sirve para las vías respiratorias, pero también te tomas esto por si, no sé, o sea, generalmente no se tiene una técnica específica como de manera, usted que me escucha, que esté muy, muy apegada a decir, pues te tomas esto y luego te tomas esto y luego te tomas aquello y con eso se te va a quitar. Pero realmente uno a veces en lugar de mejorar, empeora por el hecho de estar consumiendo sin conocimiento este tipo de plantas, que algunas, como ya mencioné, son venenosas y pues caemos en problemas que también son inherentes a todo este uso de plantas. Entonces, básicamente, tendríamos que tener un tratamiento concreto. A eso es lo que voy. Concreto para atacar el problema en sí. Ok, y es por eso que entonces se da este término, ¿no? Del terapia como tal, porque lleva ese proceso curativo y paliativo para la rehabilitación como tal del padecimiento en el paciente. Al principio mencionábamos, Ernesto, que esto tiene una historia, ¿no? Yo creo que sería importante también saber, y fíjate que para mí suena importante hablar de la historia de la fitoterapia, la herbolaria como tal, porque precisamente es una de las, lo que ahora busca como tal la medicina alternativa, ¿no? No busca una aceptación, sino busca realmente una adaptación a nuestra vida diaria, porque la medicina alternativa, como su nombre lo dice, pero también su historia nos lo indica, fue la precursora como tal de la medicina, ¿no? Y que desde hace muchos años ya se curaba con plantas, ya se curaba con acupuntura, como lo podemos ver por medio de la punción, con distintos materiales antes de que hubiera aguja de acero, por ejemplo, y que fue una de las precursoras, ¿no? Muchísimo tiempo atrás como tal de la medicina alópata. Entonces, platícanos un poquito de esa historia, cómo es que nace, cómo es que hasta la fecha ya podemos contar con un estudio a nivel licenciatura y sobre todo con la certificación de que la herbolaria puede ser empleada con total conocimiento y con total convicción de que va a ayudarnos a rehabilitar en cierto padecimiento. Bueno, como ya mencioné, la historia es prácticamente pues desde los tiempos ancestrales, pero esto de manera empírica se ha hecho, siempre se ha hecho de esa manera. Y muchas veces se ha metido este tema inclusive en el concepto místico, en donde por medio de chamanes, por medio de personas que lleguen a manejar también herbolaria, lleguen a manejar estos temas que también son están inherentes dentro de la cultura mexicana y que dicen, bueno, por esta planta y los espíritus te curo o hacemos algo que podemos para resolver el problema. Pero muchas veces no hay algo concreto que diga, ¿saben qué? Pues es que esto no es de esta manera.
Entonces, yo a lo que voy con este detalle es principalmente sacar el tema, quitarle todo esto de la fase mística, de la parte espiritual, por así decirlo, y pasarlo a algo concreto, algo que sí va realmente a sanar. Es que esto me dijeron que esto sirve para la gripa, pero al final de cuentas me dijeron que no, o a lo mejor hay un hongo que a lo mejor me cause problemas o fases alucinógenas y después me cure. ¿Cómo es que está eso? Entonces, básicamente la historia es la que ha dado todo este asuntito. Entonces, al respecto, en Alemania pues se encuentra Samuel Hahnemann, que fue un estudioso de las plantas. Entonces, él que básicamente tuvo que hacer estudios para poder detonar todo este tema de la fitoterapia, y juntamente también nació a la par la homeopatía, porque realmente es un tema que más o menos va a la par de la herbolaria. Pero en el concepto de herbolaria misma tenemos que aquí el hombre, a partir de todo este descubrimiento que hizo este personaje, pues se va dando poco a poquito ya el interés por decir, esta planta ya te sirve específicamente para esto, esta otra planta te sirve para esto otro, y muchas veces ya se van dando poco a poquito los conceptos y se va haciendo un vademecum, que sería una colección de todas las plantas que sirve para determinadas cosas, como usted ya lo mencionó hace un momentito. Entonces, todo eso definitivamente va a dar un impacto tremendo a la salud cuando se tiene el conocimiento, pero muchas veces, como ya mencioné, hay brujos o hay personas, y se les respeta porque realmente ellos también tienen un conocimiento ancestral de plantas que muchas veces no están dentro de ese vademecum. Ahora, inclusive la medicina también ha explotado este campo y ha introducido ciertos componentes de las plantas en medicamentos para poder tratar algún problema, de la misma manera que lo haría una planta. Pero muchas veces todo esto pues se ve hasta cierto punto opacado por problemas en donde básicamente ya hay intereses de por medio. Entonces, a lo que vamos aquí es principalmente a que usted sepa qué planta sirve para qué cosa, que lo tengo en casa y a lo mejor no lo puedo usar, o sí lo puedo usar porque me dijeron que no era lo correcto. Y muchas veces pues corre a la farmacia, vete a comprar esto, otro, esto, aquello, y nos curamos. Pero ciertamente en la casa, inclusive por ahí crece maleza que muchas veces la consideramos como invasora, y inclusive por ahí puede ir una planta que sirva para determinada cosa. Fíjate que comentando esta parte, Ernesto, lo que nos platicas acerca efectivamente, ¿no? De el que totalmente se veía como algo empírico y que en la actualidad pues ya no es totalmente algo empírico, ¿no? Sino que realmente es algo totalmente científico, ¿no? Es por eso que efectivamente se ha dado por los pocos estudios y el poco conocimiento, la poca cultura que hay en nuestra sociedad, hace que muchas personas escuchemos el término herbolaria o fitoterapia y crean, como lo dices tú, en chamanes o cuestiones así, ¿no? Esta parte, pues bueno, qué bueno que la mencionas porque esto nos permite, como tal, darnos cuenta que efectivamente, bueno, pues esto ya quedó atrás totalmente y que esto totalmente es algo científico, ¿no? Es algo científico porque no vamos a trabajar con cuestiones espirituales o cosillas así, no. Totalmente vamos a hablar principalmente de la rehabilitación de padecimientos, ¿no? ¿Y qué es eso? Que por lo cual también me gustaría que nos platicaras de los usos y estos beneficios en las plantas que estamos hablando, que es por medio de la herbolaria, de su forma curativa o paliativa. ¿Qué usos y qué beneficios podemos encontrar en estas, Ernesto? Bueno, como hay un sinfín de plantas y cada una de ellas tiene propiedades completamente diferentes y algunas inclusive también similares, en este caso, más que nada los usos que se les puede dar aquí a las plantas es que usted al tomar, por ejemplo, un poco de sábila, puede triturarla y puede colocarla en la parte afectada para que se desinflame la zona, ya que la sábila se ha comprobado que tiene un poder antiinflamatorio e inclusive regenerador de tejido lesionado ya de manera crónica. En este sentido, esto sería una cataplasma. Entonces el primer uso sería una cataplasma. Podemos hacer también, aunque no lo encontremos en forma de
de palma como como lo es la sábila. También lo puede ser machacar un poco de planta y ponerlo de la misma manera. Tiene el mismo efecto. Eso sería una cataplasma. También se puede hacer una tintura con una planta. Esto para conservar sus propiedades, para que la planta esté ahí y que a pesar de que nos falte, que no sea en la época del año en que se dé, la tengamos a la mano para poder sanar algunas enfermedades. Podemos también hacer alguna tisana. La tisana, pues todos conocemos eso, es un té. Podemos hacer un té de la planta y tomárnoslos en un determinado tiempo para curar alguna enfermedad. Y también podemos hacer una microdosis, pero esta microdosis ya tiene que ver prácticamente cuando la planta es tóxica o venenosa. Y solamente en ese caso se haría una microdosis. En general, esos serían como los usos principales de las plantas. Y los beneficios que trae cada una de ellas, pues esto depende y varía de cada planta y de lo que se quiera hacer con esa planta, principalmente. Entonces, normalmente ya mencioné alguno, que sería a lo mejor en este ejemplo, que me golpeé el brazo, me duele aquí o allá, pongo una cataplasma, que sería una penca de sábila. Ahí lo dejamos toda la noche y eso desinflama completamente la lesión. Al otro día está otra vez como si nada. Bueno, a excepción que hubiera una fractura. Ahí ya no, porque sí se va a mostrar el hematoma, pero la fractura no la va a sanar la planta. Hasta inclusive, por ejemplo, si dijeran, bueno, hay una fractura, ponemos la sábila y se consigue otra planta que se llama espino albar para que inmediatamente empiece a producir más células óseas para que para que la fractura empiece a sanar de la manera más pronta. Entonces, esto ya sería mezclar cada una de ellas con diferentes usos de estas plantas para ver algún resultado en específico. Los beneficios dentro del campo de la herbolaria pueden ser antiinflamatorios, antiespasmódicos, para trabajar con problemas gastrointestinales, pueden ser también para ayudar sobre padecimientos emocionales. ¿Qué otros pudieran ser, Ernesto? Bueno, tocó un tema muy interesante que sería los procesos psicológicos. En este caso hay un apartado específico para eso, que sería las flores de Bach, que también son plantas y tienen específicas funciones sobre el sistema límbico. Hay también para problemas inflamatorios, como usted lo acaba de mencionar ahorita, y también hay para problemas, por ejemplo, digestivos, para problemas de regeneración ósea, como acabo de mencionar con el espino albar, problemas también para la vejiga, los riñones, el hígado. O sea, tenemos un sinfín de plantas que nos pueden ayudar de maneras distintas en nuestro organismo. Pero aquí el punto es saber qué planta podemos poner con tal planta, con tal, y no hacer como mencionamos hace un momentito, tomar a discreción estas plantas, porque inclusive hay plantas, como ya mencioné, que son muy tóxicas y en lugar de que nos ayuden, podemos caer en una intoxicación severa y eso obviamente nos puede mandar inclusive al hospital y hay personas que inclusive han llegado hasta la muerte debido al consumo excesivo de alguna planta. Así es. Fíjate que dentro de esta parte, ¿no? Que dices del conocer y el saber el uso efectivo y adecuado de cada planta en cierto padecimiento por el que estemos cursando. De esto depende también el núcleo de estudio, ¿no? De esta parte importante, el saber cómo es que la planta se va reproduciendo, de dónde nace, su uso, su beneficio, y por ende, pues este núcleo de estudio es muy importante. ¿Cuál es ese núcleo de estudio que yo comento, Ernesto? Bueno, para mí el núcleo de estudio principal, diría yo, sería más bien de erradicar el tema de la herbolaria en los albares de lo que sería la fase mística para mí. Bueno, yo lo he visto mucho en donde vivo y todo esto prácticamente me remite siempre a lo mismo. Entonces, para mí yo decirle, ¿sabes qué? Tienes problemas del hígado, tómate un poco de Staphylococcus con eso más que nada. Pero es que tal persona, no, o sea, no, porque aquí el problema es una inflamación del hígado. Entonces, podemos meter más y más ejemplos al respecto, pero para mí, y de lo que he visto en mi campo de trabajo,
principalmente es extraer toda esta información para que sea llevada a donde esté la enfermedad. Y cada uno de nosotros pues tenemos estos conocimientos y los tenemos a pie de la casa, por ejemplo, con una planta que nace ahí, algo que está en la casa nada más, y todo esto. Entonces necesitamos totalmente ir bajando las dosis de medicamentos alopáticos para que vaya emergiendo poco a poquito las plantas, ¿sí? Tienen el mismo poder, hay que saberlas usar, tenemos que tener ese conocimiento realmente, porque esto es muy importante y nos vamos a ahorrar muchos problemas en este sentido. Entonces, para mí, el asunto principal pues es ayudar más que nada. O sea, inclusive a lo mejor poner por ahí ciertas plantas, no sé, y ponerle las propiedades. O sea, podría hacer eso, pero muchas veces esta labor cuando la ponemos en práctica es totalmente complicada. Pero se puede hacer. Yo inclusive lo he puesto ahí, pero cada quien es libre de hacer con esto como más convenga realmente. Fíjate que efectivamente, ¿no? Como lo comentas, totalmente pues tiene que ver acerca de la reacción y la acción que esta va dándose por medio del cambio. Y una vez que se ha adquirido la planta, ¿no? Yo creo que esta parte del núcleo de estudio es muy importante, Ernesto, porque fíjate que efectivamente pasa por un proceso biológico y por un proceso químico, ¿no? Al subtraer como tal la planta, se adquiere esa propiedad y se estudia clínicamente para que podamos determinar cuál es su uso, ¿no? No solamente el de que pues ya sabes para qué sirve y ya no, sino hablar, por ejemplo, también del proceso biológico, como del proceso químico por el que también estas pasan, para que podamos saber y determinar el uso del que se le va a dar a la planta, ¿no? Claro, claro. Esta parte, fíjate que, bueno, a mí me es muy interesante, Ernesto, porque nuestros radioescuchas y todas las personas que están ahorita sintonizándonos, pues efectivamente tienen que saber, ¿no? Que este proceso es bueno y sobre todo está avalado, por lo cual decimos que es un proceso científico totalmente alejado de lo empírico, porque ya ha pasado ese proceso biológico, ese proceso químico, en el que se ha adaptado y se ha encontrado su beneficio y por ende se le ha dado el uso para distinto padecimiento del que pudiéramos estar cursando, ¿no? Claro. Y que las propiedades medicinales de las plantas, ¿cuáles serían entonces, hablando de este proceso físico y biológico, Ernesto? Bueno, principalmente lo que tenemos aquí sería más bien dependiendo de en qué parte, en qué región, en cierta región hay plantas que nacen, en otras regiones hay otras plantas que nacen. Entonces, el hecho de esto tiene que ver mucho con los minerales que se encuentran ahí presentes, con esta parte de la tierra, porque realmente, como sabemos, las plantas nacen en la tierra. Entonces, por ese simple hecho de donde haya más, por ejemplo, más magnesio, donde haya más fósforo, en donde haya más selenio, o sea, todas estos minerales van a ser extraídos por medio de la planta para poder crecer. Hasta inclusive hay un tema que se llama las líneas Hartmann y las líneas Curry. ¿Esto qué tiene que ver con este tema? Pues principalmente también porque hay unas plantas que crecen específicamente en donde se cruzan las líneas Hartmann y las líneas Curry. ¿Esto qué tiene que ver con esta situación? Pues realmente esas plantas necesitan la vibración de la tierra para poder crecer, ya independientemente del tipo de mineral en donde se llegue a nacer. Estas líneas tienen la función, estas líneas son imaginarias, pero estas líneas van a nutrir a la planta de una vibración que viene del centro de la tierra. Entonces, independientemente de que tenga más de esto o más de aquello, también la misma vibración de la tierra va a hacer que crezca la planta y por ende se dé cierto beneficio en esa planta. Por ejemplo, hay una planta que es muy espinosa, ¿sí? Y uno diría, pues esta planta está contaminando el terreno, pero no, realmente no, simplemente se está alimentando de esa vibración de la tierra para poder crecer. Y el beneficio de dicha planta, en este caso vamos a mencionar que sería el espino albar, pues va a tener beneficios sobre todo en el sistema nervioso para estimularlo.
pero la tierra es muy muy inteligente. Y podemos mencionar este ejemplo, y hay más ejemplos, pero cada uno de ellos tiene diferentes composiciones, ya que estas plantas pues son diversas. Es como hablar totalmente del vademecum que se encuentra en un hospital, por ejemplo. De la misma manera vamos a encontrar un compendio de plantas muy extenso, y cada una de ellas tiene esa situación, está bajo ese mismo régimen. Yo lo que he hecho o he llegado a comprender es que hay plantas que llegan también a sanar ciertas dolencias, aunque hay plantas que dicen, por ejemplo, el noni, que sería un fruto. Este noni pues se vende mucho, con la situación más que nada de la diabetes, pero si revisamos, la diabetes más que nada sería por una congestión en las arterias, pero que se da principalmente porque el ácido nítrico ya no puede salir de ellas, y por lo tanto empiezan a formarse una especie de sarro en las arterias, provocando congestión. Entonces yo he encontrado que el jugo de noni, que sería un fruto, llega a provocar tal descongestión, pero no porque sea el fruto como tal, sino más bien porque sus componentes llegan a generar un vaciamiento del óxido nítrico en la sangre, para que eso se dé de manera homogénea en todo el cuerpo, y de esa manera empieza a descongestionarse, por ejemplo, en este caso, el páncreas. Aunque si nos metemos más allá de esta situación también, el páncreas puede ser que no esté mal, porque muchas veces uno encasillaría a una persona con diabetes tipo 2, por ejemplo, como que el páncreas siempre es el que tiene el problema. Pero muchas veces esta situación se debe también al hecho de que el cerebro está necesitando mucho azúcar. Pero con el tiempo en el que estamos ahorita viviendo, hay personas que están constantemente pensando, hay personas que están constantemente teniendo mucho estrés debido al trabajo, debido a la vida cotidiana en la que se encuentra actualmente. Y como sabemos, el azúcar es el combustible del cerebro. Y si ese combustible está en exceso en el cerebro, se va a dar un disparo de azúcar, que no va a poder bajar ni una metformina ni una ribenclamida, porque no es el problema. El problema es que la persona deje de pensar, deje de estarse preocupando, descongestionar sus arterias, por ejemplo, en este caso con el jugo de noni, para que empiece a mejorar poco a poquito. Y su ritmo de vida va a ser ya más ligero, ya no va a estar tan presionado, y va a empezar a mejorar primeramente Dios. Entonces todo esto se va dando de manera constante, con el simple hecho de entender cómo es que se va dando el problema. Entonces, aquí podemos meter este inconveniente. Pero si ya el azúcar se eleva demasiado, y sí, puede ser que sea un problema del páncreas, ya no como el ejemplo que puse hace un momentito, entonces podemos meter un poco de jugo de hueric, y esto inmediatamente disminuye los niveles de azúcar. Pero le digo, aquí al final de cuentas tenemos que encontrar cuál es esa parte, por qué se está elevando, por qué, o sea, entender por qué. Ya entendiendo eso por qué, pasa de un tratamiento paliativo a un tratamiento de raíz. Y es así como se va dando. Entonces, aquí la ayuda son las plantas. Es el medicamento para poder corregir. Y de meternos más al medicamento, pues podemos inclusive alentecer al cuerpo, haciendo que la reacción sea un poco más lenta y no tan satisfactoria como nosotros a lo mejor quisiéramos. Así es. Fíjate que también hemos platicado y que, pues, yo creo que es muy importante esta parte, como bien lo comentas, del saber efectivamente que dentro de esas propiedades medicinales de las plantas lo comentabas, ¿no? De un cuidado totalmente paliativo o restaurativo a un plano totalmente de ya como tal un verdadero equilibrio, ¿no? Una homeostasis, que es lo que buscamos en el paciente. Entonces, todo comenzó por medio de un padecimiento, de un desequilibrio, que bien lo mencionamos de esta manera en la medicina alternativa. Y una vez que tú tratas con ese desequilibrio por medio de la herbolaria, por medio de las plantas, de sus propiedades y de la forma terapéutica en las que éstas van encontrándose y van absorbiéndose entre sí, desde la parte celular, extracelular, hasta llegar al torrente sanguíneo, y finalmente llegar al órgano, al cerebro, pues una vez que han hecho esta rehabilitación, también podemos encontrar que efectivamente en ese proceso
Si no lo estamos haciendo con un uso totalmente terapéutico y por medio de un experto, de un profesionista en el área, encontramos lo que mencionábamos al principio, que es reacciones adversas, la intoxicación por una sobredosis o cualquier otro problema. ¿Cuáles son esas reacciones y el por qué se pueden ocasionar con qué plantas, Ernesto? Fue sonado mucho que por allá en Europa, los cultivos de centeno, las personas se intoxicaban demasiado y inclusive llegaban a la muerte. Pero cuando se puso en investigación ese detalle, estamos hablando a lo mejor del siglo XV por ahí, el asunto fue de que encontraron que el causante de todos esos malestares en las personas era un pequeño hongo que sale en el centeno. Este hongo es el causante de que las personas lleguen a intoxicarse. Entonces, localizaron este inconveniente y lo pusieron sobre la mesa. E inclusive llegaron a la conclusión que también era benéfico para el cuerpo, pero no en esas dosis, porque a la dosis elevada, que sería esa a la que estaban consumiendo las personas del centeno, era mortífera. Pero realmente ahí el asunto fue de que es el cornezuelo del centeno, ¿sí? Entonces, este cornutum, como normalmente se le ubica, también es utilizado en la medicina alópata para corregir problemas de migraña, para problemas en donde el desequilibrio del sistema nervioso se ve afectado por alguna anomalía. Entonces este cornezuelo también llega a ser benéfico para el cuerpo. Pero cuando no se sabe que el cornezuelo es venenoso, pues básicamente caemos en un problema. Otro de los inconvenientes es de que, por ejemplo, conocemos el helecho. Todos tenemos tal vez un helecho en casa. Y este helecho se desconoce para qué sirve. Algunos solamente dirán que es de tipo decorativo. Pero no, realmente sirve para sacar parásitos del cuerpo. Entonces, cuando tenemos por ahí parasitosis, hay que utilizar el helecho macho. Pero no en cantidades elevadas, porque también es venenoso. Y nos puede, es como, hay personas que dicen, pues me recetaste el helecho macho para sacar parásitos. Pero como no llegué a medir la dosis exacta de esto, pues ahora me hizo daño. Y ¿sabes qué? Tu helecho no sirve. Me hizo daño a mí. Y tal vez hay personas que hasta comentan, pues fui a dar al hospital. Pues sí, pero es que realmente se ha tratado, uno como ser humano trata de medir las dosis de todo esto, pero dice, la mentalidad de nosotros es decir, si le echo más, me curo más rápido. Esa es nuestra mentalidad. Pero estamos en un error, porque realmente al hacer eso, estamos poniendo ya sea en riesgo nuestra salud debido a esa situación. Y nosotros no conocemos para qué sirve esta planta. Ahora se lo estoy mencionando. Otra de las plantas, por ejemplo, la ruda. La ruda en casa, por ejemplo, también la tenemos tal vez ahí de adorno, pero muchas veces esta planta, cuando se la consume una persona embarazada, llega a abortar, porque tiene esa propiedad, además de otras propiedades. Pero si se usa de manera indiscriminada, como ya se mencionó hace un momentito, pues llega a ser fatal para las personas. Entonces, ¿aquí de qué va a depender de que sea tóxica o que no sea tóxica? Simplemente con el hecho de que las plantas, para que funcionen, además de todos los minerales que tienen y de cómo están compuestas, tienen una toxina. Se llama fitotoxina. O en todo caso, esta fitotoxina llega a ser tan venenosa. Y de hecho esa fitotoxina es lo que realmente es lo que le da el extra a la planta. Entonces, como la puede ser muy beneficiosa o como la puede ser muy tóxica. Y si nosotros desconocemos qué plantas sí tienen esa fitotoxina y qué plantas no, pues va a ser el éxito que tengamos, por ejemplo, al tratar algo. Pero como ya mencioné hace un momentito, el uso que se le da a esta fitotoxina cuando la planta ya es muy tóxica es utilizar la microdosis. De esa manera uno no llega a tener este tipo de reacciones en el cuerpo y probablemente vemos los resultados que necesitamos en menor tiempo. De este uso, de esta sobredosis, ¿no? Como lo comentas, desgraciadamente aquí en México estamos muy acostumbrados a hacer eso, ¿no? Sí. Como lo comentabas, entre más yo ponga de la planta
o por ejemplo si estamos haciendo del uso cuando es la extracción de la propiedad de la planta, que es por medio de las flores de Bach, entre más yo utilice o yo haga una sobredosis, yo mejor me voy a restablecer o más rápido me voy a curar, ¿no? Cuando pasa este proceso, ¿cuáles serían esas o cuáles en tu experiencia como terapeuta sobre la herbolaria, Ernesto, cuáles son esos usos que desgraciadamente se han dado, o más bien, perdón, esas reacciones que desgraciadamente has escuchado o te han llegado en tu consulta? Bueno, las reacciones, normalmente el cuerpo, como ya entiende que tiene una toxina de más, puede ser un medicamento cualquiera, puede ser inclusive una planta, como ahorita acabamos de mencionar. La reacción inmediata del cuerpo va a ser de sacarlo. Entonces tenemos orificios por el cuerpo donde puede ser excretada esta basura que está de más. En este caso puede ser que nos dé demasiado vómito, puede ser que nos dé demasiada diarrea, o en todo caso puede ser que orinemos bastante. Eso sería en el mejor de los casos, pero si eso pasa, no hay problema, no hay por qué alarmarse, simplemente el cuerpo se está desintoxicando, por así decirlo. Y para evitar una deshidratación, pues simplemente hay que tomar agua. Y con eso tenemos más que nada. Ya cuando el cuerpo ya no encuentra que esté de más cierta toxina, van a pararse los síntomas inmediatamente. En segundo paso tenemos que la planta inmediatamente puede ser que detenga el ritmo cardíaco y puede ser que esté al borde de un paro cardíaco. Entonces eso también puede llegar a pasar y eso pues necesitamos ahí ya se tiene que hacer normalmente estos pacientes llegan al hospital, entonces, pero ya cuando salen dicen, ¿sabes qué? No vamos con esa persona o ya desconfío de este tema y por lo tanto yo me continúo tomando mi mismo tratamiento de siempre y porque ahí no pasa nada. Y cuando llegamos a este punto y al punto que sigue, que ya sería prácticamente llegar a la muerte, que ya sería lo último, pues sería porque la persona abusó de más de estas plantas, se desconocía el uso y como mencionamos desde un principio fue indiscriminado su uso. Entonces, por eso le llevó a esas circunstancias. Entonces, o muchas veces también hay otra parte que se desconoce, que cuando la persona, por ejemplo, tiene lombrices y se consume algún y lo va a empezar a arrojar, entonces el cuerpo los va a tener que arrojar de alguna manera. La vía más pronta pues sería por el sistema digestivo. Pero no es porque haya sido mala la planta, sino simplemente si fue efectiva y cumplió el efecto que nosotros queríamos. En el caso contrario, pues cuando se pone de más esta planta, pues se llega a lo mismo, pero ahí ya sería por una intoxicación. Lo máximo que puede pasar ahí, como mencionamos, es diarrea. Fíjate, y que así también como nos lo comentas, Ernesto, dentro de este proceso también que hay por una sobredosis, también está el proceso que se le debe de dar de conservación, lo cual también es una parte importante, ¿no? Puesto que si la planta es expuesta a una temperatura, a un cambio drástico para su uso adecuado, si se deja de tomar, no sé, pierde esa propiedad. Platícanos del método de conservación para poder tener una buena calidad de uso y de beneficio también en la herbolaria. Bueno, normalmente se recomienda que la planta sea fresca, pero en muchos de los casos no suele ser así, ya que hay plantas que inclusive son beneficiosas, pero muchas veces son de otro estado o ya las mandan secas. Pero si está ahí fresca y demás, ese sería el mejor método. El segundo, que sería el de la conservación, que es el que usted está mencionando ahorita, sería mejor hacer una tintura de la planta. Esta tintura normalmente dura bastantes años, con la misma calidad, con los mismos beneficios de la planta, pero esto sirve porque normalmente hay, por ejemplo, en épocas de climas fríos, o ya acercándonos a diciembre, normalmente ya aparecen síntomas de resfriados y problemas respiratorios. Entonces, hay ciertas plantas que nacen en esas épocas, porque inclusive la naturaleza es muy sabia y nos pone al alcance las plantas que necesitamos en esas épocas. O cuando hace demasiada calor y tenemos problemas digestivos, algún problema cardíaco, etcétera,
hay plantas que nacen en esas épocas, entonces hay que aprovecharlas. Si en dado caso nosotros estamos arrastrando un problema de tipo digestivo hasta diciembre y no vamos a encontrar la planta dicha para ese problema en esas épocas, pues lo más preferible es anticiparnos a eso y empezar a hacer nuestros preparados en casa. Eso es muy sencillo. Entonces ahí lo que se tiene que hacer nada más es conseguirse 125 gramos de planta seca o como la tenga, de preferencia fresca, como ya hemos mencionado, y posteriormente someterla a un líquido que sería alcohol, y se conserva precisamente ahí. Entonces, al cumplirse 30 días, se extrae la planta, la que se metió en un principio, y solamente guardamos el líquido. Ese líquido ya sería una tintura. Entonces, ya lo tenemos ahí de esa planta que a lo mejor nace solamente en enero y en diciembre nos puede funcionar. La tenemos ahí guardada. En una botella de ámbar es lo mejor, porque normalmente uno, a lo mejor si lo pone en una botella transparente, pues llega a ser afectada por el clima, por el sol, como usted acaba de mencionar ahorita. Pero una botella ámbar está muy bien. O sea, eso sería bastante recomendable para tener en casa los preparados. Pero aquí el punto, como ya hemos recordado, pues es saber qué plantas sí guardamos, qué plantas no guardamos, qué necesito. Exacto. En mi botiquín. Esta tintura podría ser como, por ejemplo, el uso de las flores de Bach también. En el caso de las flores de Bach, lo que se hacen son extractos. Entonces, y ya cuando se dan al paciente ya sería en forma de microdosis. ¿Sí? Normalmente uno no va a agarrar el extracto de la flor o de la planta del flores de Bach y se va a dar inmediatamente, no, o sea, se va a dar en forma de microdosis para que sea efectiva. Mientras sea por gotera sería no el de la tintura, porque al que yo le estoy mencionando sería la tintura madre, y viene de una subtintura, sería de una dilución. Entonces esa dilución es la que vemos precisamente en la flor de Bach. Fíjate, este proceso yo pensé que era también como el de las flores de Bach. Yo no soy, yo soy precursor también del uso de las flores de Bach, pero no sé cómo se utiliza, ¿no? Puesto que, cada quien se ha especializado de acuerdo a lo que más le gusta, ¿no? Y pues en mi caso, me gusta más el ejercicio en cuestiones totalmente de patologías orgánicas y de rehabilitación física. Pero que las flores de Bach, efectivamente, pues bueno, también tienen este proceso y que cumplen la misma función como lo es el de la herbolaria o el de la fitoterapia, ¿no? Tal vez. Pero que su proceso es totalmente distinto, ¿no? Y que entonces me queda claro que el uso de de la herbolaria, como lo comentas, por medio de infusiones en casa, lo podemos hacer totalmente desde el punto de vista del tratante totalmente profesional, con un asesoramiento totalmente científico que nos va a ayudar y que en casa va a hacer que el uso de eso sea totalmente seguro, ¿no? Y que sobre todo podamos descartar algún problema de intoxicación o alguna sobredosis, ¿no? Que como bien lo hemos comentado, Ernesto. Pues bueno, también al principio comentábamos de la parte de los usos que se le puede dar, ¿no? Desde el rehabilitar y el atender emociones, padecimientos orgánicos, padecimientos en cuestión de rehabilitación muscular, totalmente musculoesqueléticos, también hablando de estos padecimientos, cuando ya influye y se encuentran problemas como tal de la parte ósea, ¿no? ¿Qué otros tratamientos en la herbolaria en distintos padecimientos se puede atender, Ernesto? Bueno, tenemos el sistema endocrino, se puede ver beneficiado por el uso de la herbolaria, el sistema osteomuscular, como usted lo acaba de mencionar ahorita, para problemas cutáneos de la piel de la misma manera, problemas de los ojos, de la vista, problemas respiratorios, como ya lo mencionamos hace un momentito, problemas capilares, de parásitos, como también ya lo tocamos, problemas, por ejemplo, de alguna infección, también hay plantas para ese tema, problemas urinarios, pues básicamente el cuerpo puede ser beneficiado de manera total por alguna o dos plantas en específico. Entonces aquí ya sería el tema de ver qué planta
puede ser la mejor o la más adecuada para consumirme. Yo que tengo, por ejemplo, problemas de la tiroides probablemente, o que tengo cataratas, no sé, alguna infección que no sé, que sea muy remitente, o sea, todo eso se puede ver beneficiado por el uso de alguna planta en específico. Entonces, por ejemplo, ahorita ya mencionamos unos ejemplos acerca de, por ejemplo, de cataplasma, problemas respiratorios, pero también si por ejemplo vemos en el caso del, no sé, por ejemplo, problemas de los ojos, que también llega a ser frecuente. Muy frecuente. Entonces, en este caso, el ojo como tal es una unidad integral, pero realmente ya cuando hay una afectación, por ejemplo, vas a llamar glaucoma o algún problema, específicamente hablando. Esto va a tener que ver principalmente con el hígado. Entonces, cuando el hígado se ve afectado por un calor intenso, los ojos son los que pagan las consecuencias de ese calor. Entonces, ¿qué va a haber ahí principalmente? Lo que hay que hacer, sí, obviamente hay que mandar algo para que el ojo empiece a desinflamarse, empiece a tener buena visión. Pero el órgano matriz, por así decirlo, hay que darle también su tratamiento. En este caso, ¿qué es lo principal que se puede dar ahí? Corajes. Los corajes, la ira es lo que va a inflamar el hígado. Y entonces, el exceso también de grasas, por ejemplo, saturadas, polisaturadas, el exceso también de alcohol, de tabaco, ¿no? Sí, en cuestión todo eso. alimenticio, como también en cuestión emocional, ¿no? Que también sabemos que es otra de las partes que en la medicina alternativa van muy de la mano, ¿no? Sí, entonces, pero ya sería ver qué problema es ese. Ahorita estamos viendo a lo mejor un ejemplo muy, muy superficial, pero el hígado en ese caso está mal, algo tiene. Y el ojo como consecuencia también lo tiene. Entonces en este caso pues hay que mandar algo para que se desinflame el hígado, algo para que empiece a funcionar, por ejemplo por algún problema orgánico, por consumo de alguna droga, etcétera. Y así como también al ojo hay que darle su respectivo tratamiento. O sea, puede ser ya que se desinflame, que mejore la circulación, desinflamar el nervio óptico, por ejemplo, etcétera. Eso ya depende de qué problema sea el que esté afectando al ojo y qué problema es el que está afectando al hígado, en este caso. Esta terapéutica dentro de la herbolaria y la fitoterapia, ¿no? Que va ligada, como bien lo comentábamos, desde la parte que lo hacemos como con la acupuntura, donde se estimula desde la raíz, desde el punto, a diferencia aquí con hierbas, por medio de la fitoterapia o herbolaria, buscamos el equilibrar las emociones, el equilibrar la energía desde el órgano para, por ejemplo, mencionabas la ventana externa, como es en este caso los ojos, ¿no? Claro. La ventana externa del hígado. Entonces, pues bien, desde esta manera podemos ver que efectivamente estos beneficios son totalmente bastantes para distintos padecimientos en distintos órganos de manera orgánica y de manera musculoesquelética y algunos otros padecimientos emocionales también que se pueden atender, ¿no? Claro que sí. Hay una duda que alguna vez un paciente me preguntaba, Ernesto, y no sé si a ti también te ha pasado, que te preguntan si el tratamiento de fitoterapia o herbolaria puede combinarse con un tratamiento de medicina alópata. Sí, correcto. Realmente manejar herbolaria es manejar medicamento. O sea, también es alopatía. Claro. Entonces, pero es más suave, es más amigable con el cuerpo, no va a tener tantos efectos adversos. Sí, exactamente, ya conociendo la planta y demás. Entonces, en este caso, claro que sí, con toda confianza se puede hacer una combinación de ambos sin ningún problema. Entonces, realmente el beneficio siempre va a ser para el cuerpo. Y mientras más saludable, mientras más sano sea el consumo de esto, va a tener muchos mejores beneficios. Y fíjate que efectivamente esta duda para mí es importante y bien también yo mencionaba y ahorita me gusta escuchar desde el punto de vista como es el tuyo, que efectivamente la medicina alópata pues viene totalmente desde la extracción también de plantas, pero sobre todo su elaboración y su proceso
físico, químico es otro, porque ya trae como tal un componente extra que va a ayudarnos a que por ejemplo, dure 2, 3 años, se conserve para que lo podamos usar en el tiempo que sea necesario, ¿no? Porque pues se tiene ahí almacenado, por ejemplo, el paracetamol o algunos de los antibióticos que son parte también de la descomposición de plantas y que se utilizan para la recuperación de algunas de las enfermedades, ¿no? Pero que efectivamente, totalmente con el ejercicio de la medicina herbolaria y de la medicina alternativa, vamos a descartar el que el medicamento alópata que está bajo un proceso totalmente ya químico pueda ocasionarnos algún efecto secundario en determinado periodo de nuestra vida. Es decir, yo lo empecé a tomar a partir de los 30 porque era hipertenso y que ahora yo con la herbolaria estoy descartando el que más adelante me provoque un problema de insuficiencia renal o de una hepatotoxicidad, un problema de hígado graso por el consumo excesivo de este fármaco, ¿no? Que ya tiene un proceso físico y químico por el cual está siendo elaborado, ¿no? Claro. Y que totalmente es seguro el usar la herbolaria para el buen uso de la rehabilitación en el padecimiento de acuerdo a lo que estemos padeciendo, ¿no? Claro que sí. Ernesto, me gustaría preguntarte, yo creo que esta pregunta es de manera totalmente personal. Tú como Ernesto, digo, porque también somos humanos y porque también eso no nos hace exentarnos de enfermarnos, de buscar constantemente un equilibrio también en cuestión emocional, podría ser. Como Ernesto, ¿qué prefieres? ¿La medicina alópata o la medicina alternativa? Bueno, yo he encontrado buenos beneficios de decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Tienes un dolor, tienes una lumbalgia. ¿Sabes qué? Lo clásico, puros antiinflamatorios, no esteroides. Y rolar las dosis, rolar el producto, pero nunca se llega a una situación de raíz. Si se llegara a una situación de raíz, el asunto sería completamente diferente y esto tendría buenos beneficios, pero muchas veces se ve afectado por múltiples factores, entonces de los cuales ahí vemos a personas que dicen, pues es que me duele la zona lumbar de por vida. O es que me dijeron que tengo que tomar este medicamento, pero de por vida. Pues sí, pero es que no se está dando el tratamiento correcto, o en muchas veces no se ha querido buscar la raíz del problema. Y se cae otra vez de manera indiscriminada en este asunto. Entonces, y los asuntos son diferentes porque dice, bueno, si ya por ejemplo, el corazón no está funcionando debido a que, no sé, le está llegando menos corriente eléctrica, yo qué sé. Y solamente se dan los mismos medicamentos para el corazón, pero no se está llegando a ese asunto. Entonces, ya después de eso, el mismo medicamento va a dar un problema en el hígado, en el estómago va a generar mucha irritación, no sé, se va haciendo de un pequeño problema que pudo ser resuelto encontrando la raíz del problema, a que no avanzara a más órganos, a más sistemas. Y en la herbolaria, a pesar de que uno a lo mejor no encuentre como que la planta adecuada para cierto padecimiento, son un poco más suaves esos daños que se van dando. Entonces, para mí, el uso de la herbolaria está mucho mejor en ese sentido. En el otro, sí tiene buenos beneficios, pero el problema es de que actualmente ya se encasilla cualquier persona con cualquier medicamento y de ahí no salimos para nada. Por eso se están dando muchos problemas después de otros órganos que están fallando debido a la misma situación. Entonces, en este caso, pues, hay que instar al público, pues, prácticamente para que ahí tenemos el resolver el problema, por ejemplo, de la tos de los niños, por ejemplo. Ahí tenemos el ajo muy fácilmente. Entonces, hay que pegar un diente de ajo, lo tomamos como una especie de cápsula y asunto resuelto. No tenemos que estar generando que después ya tenga fiebre y después que ya las flemas no le dejan respirar, etcétera, etcétera. O sea, inclusive también eso llega a generar buenos beneficios en el sistema digestivo. Entonces le digo, aquí el asunto es de que el otro, sí, pero hay que buscar la raíz. Al final de cuentas siempre hay que buscar la raíz del problema, no nada más encasillar por encasillar.
Claro, totalmente de acuerdo contigo, Ernesto, efectivamente, ¿no? La medicina alternativa es una de las medicinas y su práctica lo hace el buscar el punto de raíz por el cual el cuerpo empezó con este desequilibrio, ¿no? Totalmente para la filosofía en la medicina alternativa es que las enfermedades no existen, sino hay pequeños desequilibrios y hay que trabajar con esos desequilibrios para encontrar la homeostasis, como en la medicina alternativa y en la medicina alópata lo hacemos. Y efectivamente el punto de raíz hoy en día es muy importante, y para lo cual el buscar ese punto de raíz nos va a ayudar a prevenir futuras enfermedades y sobre todo a resolver el problema, vuelvo a repetir, de raíz totalmente, ¿no, Claro, Ernesto? claro. Ernesto, pues nos queda claro qué es la herbolaria, nos queda claro el proceso por el cual ahora es un proceso totalmente terapéutico y por eso adquiere también el nombre de fitoterapia, ¿no? Gracias, Ernesto, por compartir este espacio, gracias por estar con nosotros y por hacer de la herbolaria y de la fitoterapia un campo clínico totalmente profesional, un uso adecuado y pertinente de acuerdo a los padecimientos por los cuales estemos pasando. Y te invitamos a que estés en otro programa con nosotros y podamos hablar de cómo es que por medio de estos procesos podemos seguirnos adaptando a ir descartando el seguir tomando tratamientos alópatas, que no es tan mal como lo comentábamos, pero que también en cierto momento van a ocasionar alguna otra alteración. Y es por eso que en Equilibrio, Armonía y Salud nos dimos a la tarea de platicar de estos procesos, sacar mitos que a veces son muy todavía muy vistos hoy en día, del que totalmente el uso de la herbolaria es en cuestión de chamanes, de limpias y cosillas así, cuando realmente es un proceso totalmente ya científico y que hoy en día es una de las prácticas importantes y complementarias con un tratamiento alópata, puesto que también dentro de la práctica de la medicina herbolaria se adquiere como tal la producción de un tratamiento alópata totalmente. Y pues bueno, esta parte pues para mí es muy importante y es por eso que nos preocupamos en este espacio de platicar efectivamente de estos procesos. Ojalá que todas las personas que ahorita están sintonizándonos pudieran darnos alguna sugerencia y lo que les gustaría escuchar. También, pues bueno, quiero agradecer y aprovecho para saludar a las personas que nos están viendo y que nos escriben: Flor Ramírez por medio de Facebook, Roberto Carlos Talavera, Andrea Chávez y Domínguez Icon. Gracias por escucharnos y los invitamos a que también todas las personas que nos ven desde otras plataformas digitales puedan regalarnos un like. Recuerden que nos escuchan a través de YouTube, Facebook, Periscope, Twitch y Twitter como idmedia.mx o bien por www.idmedia.mx. El día de hoy estuvimos platicando de herbolaria y fitoterapia. Nuestra frase del día de hoy también, que nos invita a llevar un camino de éxito, a no apresurarnos en ese camino constante de nuestra vida que a veces estamos ejerciendo de manera muy apresurada y que a veces no vamos disfrutando también esos cambios. Esperemos que el próximo lunes podamos estar con ustedes también compartiéndonos, pero sobre todo que puedan escribirnos, nuestros programas quedan ahí grabados y que podamos escuchar algunas de las sugerencias que les gustaría, de las cuales platicáramos a través de nuestro espacio. Bueno, pues gracias, Ernesto, gracias por estar con nosotros y esperemos que tengamos otro programa contigo, Ernesto. Bueno, pues gracias, el gusto fue mío. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Gracias, Ernesto. Pues bien, esto fue Equilibrio, Armonía y Salud. Los vemos el próximo lunes. Equilibrio, Armonía y Salud. ID Media. En el noticiero matutino a través de la plataforma www.idmedia.mx, en Facebook @oficial idmedia.mx. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en punto a las 9 horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idmedia.mx. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes
www.aidimedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informaciones.